cómo se forma y cómo actúan los factores. Ahora, cómo se van a formar los diferentes horizontes. Entonces, hay procesos generales y procesos específicos. Entre los procesos generales se encuentran las adiciones. Adiciones cuando ustedes incorporan materiales sobre la superficie del suelo. Sustracciones sería, por ejemplo, los nutrientes que saca la planta. Pero cuando la planta extrae nutrientes del suelo y lo lleva a la parte aérea, sustrae, elimina. El otro término de sustracciones sería la pérdida. ¿Estamos claros con eso, por favor? O compartimos pantalla. Pizarra, ¿qué dicen ustedes? Ingeniero, disculpe, ¿podría volver a repetir la última? Es que se me trabó. Sí, se trabó, ingeniero. Vamos a entrar. Los procesos generales. Que también lo conocen con el nombre de procesos mayores o globales. Estos son 4. ¿Cuáles son esos 4? Adiciones. Ejemplo de adiciones es cuando ustedes incorporan, cuando tiran basura sobre la superficie del suelo y esa basura se va descomponiendo. Entonces, eso se llama adiciones. Otra adición es la caída de las hojas de los árboles. Otra adición sería cuando hace erupción el volcán y coloca cenizas encima. Entonces son adiciones. Esa es ganancia de materiales. O cuando se muere un animal, ¿no? Y cuando se muere un animal, si ustedes son tan malos, van a matar a uno de los mareros de la zona 18 y lo ponen sobre la superficie del suelo. Es una adición. Eso no es malo. ¿Ah? Está muy bien que son adiciones, incorporación de materiales sobre la superficie del suelo, que puede ser materiales orgánicos, materiales minerales, producto de las erupciones volcánicas. ¿En dónde va a haber mayor cantidad de adiciones de materia orgánica? ¿En regiones áridas o regiones húmedas? En regiones húmedas. ¿En qué regiones? ¿Donde llueve mucho o donde llueve poco? Donde llueve mucho. Donde llueve mucho. Entonces, ¿en dónde va a haber mayor cantidad de adiciones? ¿En el área de Izabal o en el área de Zacapa? Izabal llueve mucho, Zacapa llueve poco. ¿Dónde va a haber más adiciones? En el lugar donde llueve mucho. Sería en Izabal. Sería Izabal. El otro sería sustracciones. Esto nos indica que va a haber eliminación de nutrientes, de material orgánico del suelo. Las sustracciones van a ser mucho mayor cuando la precipitación es mayor que la evaporación. Esto ocurre cuando la precipitación es mayor
que la todos están conocen estos dos términos, que es la evapotranspiración. Precipitación estamos refiriendo a la cantidad de lluvia. Evapotranspiración sería el consumo de agua por la planta. Porque la planta en la superficie libre se evapora el agua y la planta elimina agua a través de los espacios porosos de sus estomas. ¿Estamos claros lo que es evapotranspiración, por favor? Entonces, la evapotranspiración es el agua que la planta desecha. Sí, el agua que saca por sus estomas y el agua que se evapora en la superficie del suelo. Ah, ya. Yeah. O sea, a eso se conoce con el nombre de consumo de agua por la planta. Y cuando ustedes van a llevar el curso de estudio del agua, van a calcular el uso consultivo. Se está refiriendo a la evapotranspiración. Cuando les digan calcule el uso consultivo, están calculando la evapotranspiración, porque considera ciertos factores como de crecimiento de la planta, superficie cubierta por la planta. Entonces están tomando en cuenta cada uno de esos elementos. Entonces, ¿dónde va a haber mayor sustracciones o pérdidas de sustancias en el suelo? ¿Donde llueve mucho o donde llueve poco? ¿Dónde va a haber mayor cantidad de sustracciones? Donde llueve poco. Donde llueve mucho. Por ejemplo, ustedes han oído que el nitrógeno como la urea, para aplicarla al suelo se hace aplicaciones en diferentes épocas. ¿Sí lo han oído alguno de ustedes? Cocón. ¿Ha oído que la urea se tiene que aplicar en varias épocas? Se nos durmió Cocón. ¿Qué hacemos con Cocón que está dormido? Joni Cocón. Sí, dígame, ingeniero. Pues sí había escuchado. Va. Vamos a ver. Sí lo ha escuchado, pero nunca se ha puesto a pensar por qué se tiene que fraccionar. No, ingeniero. Ahora, Ángel Donis, ¿ha oído que la urea se aplica fraccionado? Que se aplica en diferentes épocas, no se aplica una sola vez, sino que hace 2 o 3 aplicaciones de urea. Creo que sí, mi abuelo me comentó que él antes aplicaba la urea así. Entonces, bien, la razón es el nitrógeno, vamos a borrar. Esto lo vamos a ver con detalle en cierta parte del curso, pero ya le estoy adelantando. Por ejemplo, el nitrógeno es 4 y tiene signo más. Entonces, el nitrógeno, cuando se encuentra en forma de amonio, actúa con carga positiva. No sé, eso todavía no lo han visto en química, pero vamos a entrarle. Entonces,
Vamos a ver, por favor, este 4 es un subíndice, lo colocan chiquito. Cuando lo escriben, nitrato, el 3 lo colocan chiquito, es subíndice. 1 tiene carga positiva, el otro tiene carga negativa. Entonces, el suelo, el suelo en el caso de las arcillas tienen cargas negativas. Entonces, ¿cuál de estos dos se atrae al suelo? ¿El que tiene carga positiva o el que tiene carga negativa? En la primicia es, las arcillas tienen cargas negativas. Todos ya está claro con eso. Las arcillas tienen cargas negativas. Si entra el amonio, ¿se va a quedar retenido en el suelo o se queda fuera del suelo? ¿O están en el agua en la solución? Vamos pues. Supongo A que ver. va a entrar al suelo. Pues, a ver, Alan Estuardo López. La primicia es, la arcilla tiene cargas negativas. El amonio es un ion que tiene carga positiva. El nitrato, que es el segundo, tiene carga negativa. ¿Cuál de estos dos va a estar atrapado en el suelo? Sería el amonio. El amonio porque tiene carga positiva. Todos se acuerdan ustedes que en el básico les dijeron que cuando dos cargas, si son iguales, ¿qué pasa con las cargas? Si son iguales, Se repelen. Se repelen, se repelen. Si son contrarias, se atraen. ¿estamos claros ahí? Va. Entonces, cuando ustedes aplican la urea, la fórmula de la urea es esa. Ya les dijeron que la urea es un compuesto orgánico o compuesto inorgánico en química. No nos han dicho. Pero ya vieron ustedes qué estudia la química orgánica y la química inorgánica. Pero es orgánica porque tiene un carbono en su estructura, ¿no? Tiene carbono. Todos los compuestos que tienen carbono son compuestos orgánicos. Eso ya se los dijeron ese primer día de clase. Entonces, este es un compuesto orgánico. En biología, ustedes vieron cuál es la acción de las enzimas. Metabolizar. Separar o metabolizar el compuesto. Entonces, con una enzima que se llama ureasa, se transforma en amoníaco. ¿Quién de ustedes ha olido cuando, no sé si usted, los que viven en el área rural, digo que sí lo hicieron? Cuando uno se levanta, se orina en el patio. Cuando pega el sol, ¿qué olor tiene el lugar donde ustedes aplicaron cuando ustedes salieron y tenían miedo para poder orinar lejos, sino que lo hicieron en el patio? ¿Qué olor sintieron ustedes cuando pegaba el sol? ¿O no hicieron ustedes ese tipo de travesuras? Bien. A ver, Billy, digo que Billy sí lo hizo.
¿Cuántas veces se orinó en el patio de su casa, Billy? Muchas veces. Y cuando pegaba el sol, ¿qué olor sentía en el lugar donde usted orinó? Eh, no sé. O- Uno tenía un olor como a feo, como que fuera... como Ese olor tan feo es amoníaco. Entonces, si se dan cuenta, cuando ustedes aplican la urea al suelo, actúa la enzima, se forma ese olor que es feo, que es amoníaco, se pierde en forma de gas. Por esa razón, se tiene que tapar la urea cuando ustedes lo aplican al suelo para que no se pierda este gas. Este gas se convierte después en nitrato. La fórmula del nitrato es NO3. El 3 es su índice, por favor. Y tiene carga negativa. Entonces, esta transformación va a ser inmediata, no va a tardar semanas. Entonces, como la urea se transforma en amoníaco, tiene carga negativa, no va a estar retenida en el suelo. Entonces, se pierde por el exceso de agua. Ahora ya sabemos por qué tenemos que aplicar la urea fraccionada. No los confundí con esto, por favor. Sí, captaron la idea. Entonces, por ejemplo, al aplicar urea, la urea se transforma en amonio, pero el amonio lo elimina y se quedaría como nitrato Sí, se incorporado al suelo. pierde. Sí, está muy bien. La urea se transforma en amoníaco. Ese amoníaco se pierde fácilmente, pero la naturaleza es sabia, lo convierte inmediatamente a nitrato. Entonces, ya el nitrato no se pierde en forma de gas, sino que se queda en el agua del suelo. Como tiene carga negativa, no va a estar retenida en las arcillas. Entonces, cuando llueve mucho, se pierde en el agua de lluvia. Por esa razón se fracciona la urea, la aplicación en el suelo. Hoy sí estamos entendidos ahí. ¿Qué proceso mayor ocurre ahí? ¿Adición o sustracción? Adición. Adición. Adición, la colocación de la urea. Pero cuando se transforma en nitrato, que tiene carga negativa, cuando llueve mucho, ¿qué sucede? ¿Se elimina o se queda en el suelo? Queda en el suelo. Se la lleva el agua. Se lo lleva el agua, lo que se conoce con nombre de lixiviación. O sea, ¿qué es lixiviación? Ya con el ejemplo que pusimos. A ver, Ángel en Cuyuches, ¿qué nos dice? ¿Qué es lixiviación? No, es que me confundí, no entendí bien. Vámonos pues, expliquemos qué es lixiviación. Vamos con el ejemplo de la urea. La urea, todos conocen, algunos de ustedes conocen la urea, pero la urea lo produce el cuerpo humano. Por ejemplo, en el caso de los mamíferos, cuando usted orina, hay producción de urea. O sea, lo produce el ser humano, lo produce los mamíferos. Como es un compuesto orgánico, eso lo van a ver ustedes después en química, que está unido con enlaces covalentes. Eso no
No me hagan caso. O sea, está unido con ciertos enlaces que no se puede separar inmediatamente, que no se separa en agua. Si usted coloca en agua sin esa enzima, se mantiene como urea. Entonces, lo que hace la urease es romper a la urea para transformarlo en amoníaco. Amoníaco es un gas que se pierde, por eso es que tiene mal olor feo cuando ustedes orinen en cualquier lugar. Si no, hagan la prueba en estos días, orinen o junten sus orines en un bote, después lo ponen afuera, después cuando pega el sol, sienten ese olor de que se forma, es amoníaco. Como la naturaleza es sabia, para que no se pierda todo el nitrógeno en forma de amoníaco, se transforma en nitrato. El nitrato tiene carga negativa. La arcilla tiene carga positiva, entonces queda en el suelo. Cuando llueve mucho, se pierde. A esa pérdida se llama lixiviación. Ahora vamos a ver, ahora defínenos, señorita Cuyuchi, qué es lixiviación. Es una sustracción, ¿no? ¿Está muy bien? Yo tengo una pregunta. De nutrientes, ¿sí? ¿De dónde sale ¿cómo se llama? Ureasa, creo que dijo. La urea lo sintetiza el cuerpo humano, los mamíferos, y se fabrica ya en forma industrial. Pero entonces no es como que solo lo produzca, sino es desecho humano y Sí, animal. sí, desecho humano y animal en forma natural. Y en forma sintética también ya se produce en grandes cantidades. Por eso de que venden urea en el mercado. Gracias. Entonces, Ingeniero, es decir que la adición sucede en lugares donde no llueve mucho. no, la adición es incorporación. Sustracción, o el que estamos viendo ahorita son sustracciones. Correcto, pero usted había dicho que adición es donde sí llueve mucho, va a suceder adición. ¿Y Sí, la sustracción va a sí, suceder donde no llueve o sí llueve? espérame. La adición de materiales orgánicos ocurre donde llueve mucho en forma natural. Adición. ¿En donde produce mayor cantidad de en donde hay mayor cantidad de, o sea, si ustedes tuvieron, ¿usted dónde es? Yo soy de la capital. De la capital. Una adición, por ejemplo, ¿cuándo fue que cayó ceniza volcánica? ¿Sí se acuerda en estos días? Hace como 2 meses, un mes. Meses. Ese material que llegó al suelo proveniente de la ceniza volcánica es una adición. Ah, perfecto, gracias. Ahora, en regiones áridas, porque la planta crece bastante y cuando se muere la planta se incorpora mayor cantidad de material orgánico. Si ha paseado en los bosques, en un bosque, usted mira ahí hay un montón de hojas. ¿En dónde va a encontrar más hojas? En lugares donde hay mayor vegetación. Entonces hay mayor cantidad de adiciones. ¿Estamos claros con el ejemplo, por favor? Sí, ingeniero. Y la Ahora, sustracción también va a ser donde va a llover, ¿va? sí, pues porque hay eliminación de nutrientes. Eliminación de nutrientes por, vamos a ver, borramos para volver a escribir de nuevo. Ya todos estamos con esto. Ya puedo borrar lo que tengo en la pizarra. Sí, pues. Sí, va. Como no contestan, voy a borrar. Entonces, ahora decimos aquí,
Adiciones, lixiviación es una sustracción de nutrientes por el agua en exceso, que puede ser por las lluvias. Vamos a borrar este. Por las lluvias o aplicaciones de exceso de agua. Ingeniero, una Eso, pregunta. ¿Y por qué la urea para la siembra de maíz solo dice que le da color a la planta? pero sí, ahorita vamos a entrar. Ahorita le voy a contestar. Quedemos claro con esto, por favor. ¿Qué es una lixiviación? Ahora sí nos puede decir Cuyuchi que es lixiviación. A ver, señorita, ¿qué es una lixiviación? Ya se nos durmió la señorita, alguien Se fue. salió, ¿ah? Se fue a dormir. Sí, se fue a dormir, solo dejó encendido su compu. A ver, Estuardo López, Alan Estuardo López, ¿qué lixiviación? También se fue a dormir. Ya, ingeniero, sería sustracción de nutrientes, ¿no? ¿Qué es? ¿Eliminación de qué? De nutrientes ¿Por qué? ¿Cuál es la causa? por la lluvia. Por exceso de agua. ¿Qué ser lluvia o aplicaciones exceso de agua? ¿Alguna duda de qué es lixiviación? ¿Qué es una sustracción? ¿Continuamos con el otro proceso o no sé si quedó claro las... Sí quedó claro. Ahora ya entró la señorita Cuyucho. Ahora díganos, ¿qué es lixiviación, señorita? No está. No nos contesta. Vamos a ver. Vamos a dejar de compartir la pizarra. Estamos viendo lo que es proceso. Adiciones. ¿Alguna duda sobre qué son adiciones? Es una incorporación. Si ustedes tiran a un madero, es una adición. Si ustedes tiran sus zapatos sobre la superficie del suelo, es una adición. Si caen las hojas de los vegetales, es una adición. Si hace erupción el volcán y cae sobre la superficie del suelo, es una adición. Si se pierde suelo de la montaña y llega al valle, es una adición del suelo por erosión en la superficie del suelo. ¿Alguna duda de qué son adiciones? Ahora, sustracciones. Eliminación de sustancias fuera, eliminación de sustancias en el suelo. O sea, se tiene que salir del suelo. Una de esas es la lixiviación. Ahora vamos a... Pero yo tengo una duda. ¿Estamos claros lo que es lixiviación, por favor? Tengo una duda. ¿Sí? Ajá, en el ejemplo anterior donde dijo que cuando el suelo
O sea, hay un deslave. En la parte donde el suelo tuvo el deslave, no será una sustracción, Sí, es donde hay, y donde se acumula, es una adición. adición. Ahí estamos, por favor. Remociones o translocaciones. La diferencia entre la segunda y la tercera es de que la tercera, remociones o translocaciones, nos indica que no se pierde en el suelo, se queda en el suelo, sino que únicamente cambia de lugar. Por ejemplo, la materia orgánica que está en la superficie del suelo se puede mover hacia abajo, pero no sale del suelo, se queda. Algunos nutrientes se mueven de la parte superior hacia abajo, pero no sale del suelo. Esos son remociones o translocaciones. Las remociones o translocaciones pueden ser pérdidas o pueden ser ganancias, o es una acción neutra. ¿Qué dicen ustedes? Es una neutra porque puede quedar o puede salir. Las transformaciones son cambios en las propiedades de los compuestos. Se cambia en otro compuesto. Vamos a ver. Creo que aquí ya está. Hagámosle el resumen con este cuadro. Entonces, adiciones desde afuera a la superficie del suelo. ¿Todos estamos de acuerdo con eso, por favor? Sí. Incorporación de material que ustedes le van colocando al suelo. Si ustedes cuando van a hacer su abonera, utilizan el producto de la abonera, lo aplican a su cultivo, ¿qué es? Adición. 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 Si en caso que esa materia orgánica que está en la parte donde están las raíces y baja un poquito más, a unos 20 o 40 centímetros, ¿qué hubo ahí? ¿Remociones o una adición? ¿Qué hubo? Remoción. Remoción o translocación, porque no salió del suelo. Remoción. Sí, remoción o translocación. ¿Estamos bien ahí, por favor? Si en caso que ustedes aplican, por ejemplo, potasio al suelo, si llueve mucho, se pierde y sale fuera del perfil, ¿qué es? Pérdida. Pérdidas. ¿Eso qué otro no recibe? Sustracción. Remociones, ¿eh? Porque se... Vamos a ver. Sustracciones, porque lo sacamos del suelo. Si ustedes tienen, por ejemplo, calcio, le agregan CO2, ¿qué hubo ahí? Se formó en carbonato, cambió la característica del compuesto. ¿Qué hubo ahí? Transformación. Transformaciones. ¿Alguna duda de estos 4 procesos, por favor? Ahora vamos. Pero Vamos. el calcio significa que hicimos adición. Sí. Adición después se transformó en otros compuestos. Por ejemplo, si ustedes agregan la materia orgánica en el suelo y eso se convierte en humus, ¿qué hubo ahí? Transformación. Transformaciones, porque la materia orgánica original es diferente. El humus es un compuesto orgánico transformado que tiene ciertas propiedades que le da características al suelo. Eso lo vamos a ver después, pero ahorita
no sé si estuvo bien cuando relacioné con la química lo que vimos de la urea o los confundí más. Porque No, bien, estuvo bien. porque acuerdas que esos conceptos no lo han visto todavía en química. No sé si me di a entender cómo relacionar la química con el suelo, con el proceso de la pérdida de nitrógeno del suelo. Ahora ya saben por qué se pierde nitrógeno en el suelo. Si en caso que a ustedes les preguntan, dicen, estás estudiando en la Escuela de Agricultura, profesor, reciben clases virtuales, ¿no? Y le preguntan por qué el nitrógeno se pierde en el suelo y lo tengo que aplicar en varias veces. ¿Qué es lo que tienen que responder ustedes? Supongamos que le hagan esa pregunta, ¿cómo respondería? Vamos a ver de la lista. Sebastián, ¿cómo respondería usted, Sebastián, a esa pregunta? Le dice, usted que está estudiando en la Escuela de Agricultura y está recibiendo cursos en línea, ¿por qué se pierde el nitrógeno del suelo? ¿Cómo lo explicaría usted? Ahí está Sebastián. Sebastián Díaz. ¿Cómo era la pregunta? Disculpen. Bueno, si a usted le preguntaran por qué se pierde el nitrógeno en el suelo, ¿qué tiene que responder usted? Tal vez porque al suelo se le agregan otros materiales. Entonces, los materiales que ya están existentes van saliendo, ¿no? Sí, van saliendo. Pero la explicación básica sería el nitrógeno el nitrógeno en forma de nitrato que tiene cargas negativas no se retiene en el suelo. Entonces, cuando llueve, se pierde por lixiviación. Estamos claros ahí, lo que tenemos que aplicar es el concepto de lixiviación. Todos los conceptos de química no les voy a evaluar en el curso, porque eso lo van a ver ustedes en química. Lo que sí les voy a evaluar es qué significa lixiviación, qué es una translocación, qué es una remoción, qué son transformaciones, qué son adiciones. Eso sí. Estamos claros para que no digan que el curso está difícil, mucha química, que no lo he visto, ¿eh? Por eso de que ahorita hagan todos los trabajos, con eso entran ya con una nota del examen parcial. Ya solo tienen otro poco de esfuerzo y ganen el curso. Y por eso elaboren la abonera para que no haya problemas. Entonces, vamos a describir cada uno de los procesos. Adiciones, proceso a través del cual el suelo recibe materiales de diferente origen y composición que se van transformando o incorporando a los materiales ya existentes. ¿Todos estamos de acuerdo con la definición de adición, por favor? En forma sencilla sería cualquier material que yo le agrego al suelo. Y estos va a formar parte de ella. Por ejemplo, cuando ustedes agregan residuos vegetales, producto de las tormentas eléctricas, lluvias, cuando ustedes miran los truenos cuando llueve, solo deben pensar en ese momento se está transformando el nitrógeno que existe en el aire a nitrógeno que lo puede absorber la planta. Solo imagínense ustedes cuando miran un trueno, en este momento se está convirtiendo el nitrógeno atmosférico en nitrógeno para las plantas. Las lluvias ácidas, eso
casi no existe en nuestro medio. La precipitación radioactiva, producto de la erosión. Donde cae, donde se pierde el suelo, no es adición, sino que el lugar donde se acumula. ¿Sí se acuerdan que dijimos que la erosión eran 3 procesos? Desprendimiento de partículas, transporte y acumulación. En el lugar donde se acumula es una adición. Materiales aluviales que se mueven por efecto de gravedad. Materiales eólicos que se transportan por el viento. ¿Alguna duda de estos ejemplos de las adiciones, por favor? Pasamos a la siguiente diapositiva. Ruby Fuentes, sí quedó claro lo que son adiciones. Háganos un resumen lo que son adiciones. Póngalo en su propia palabra, no es necesario que usted me lo dicte así como está escrito. Yo lo que necesito es la interpretación que le da a usted, que son adiciones. Se nos fue Rudy. Yo estoy ingeniero. Que es cuando se incorpora material sobre el suelo. Ejemplo que le preguntaran, ejemplo de esa... Los residuos vegetales. ¿Sí? Pero ¿cómo actúan los residuos vegetales? La definición es cuando yo pongo materiales de origen vegetal en el suelo, es una adición. ¿Ya? Por ejemplo, si cae hojas, si yo tiro la basura, si usted tira los residuos de cocina en el suelo, ya son adiciones. ¿Alguna duda de esto, por favor? Ingeniero, lo de precipitación radioactiva, ¿esa cuál es por el sol? ¿O cuál es? Sí, o radiaciones. Por ejemplo, usted leyó, no había nacido usted cuando en Rusia hubo en una de las plantas nucleares de Rusia, como que lo descontrolaron y se emitieron los gases. Y esos gases fueron a afectar a varios países. Y por eso decían que no hay que consumir una leche de Nueva Zelanda porque tenía residuos de las plantas nucleares de Rusia. Eso sería una radiación, una precipitación radioactiva o algo así cuando vienen materiales que ya están alterados. Por ejemplo, cuando ustedes van a ver en química, no sé, yo que sé en química. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo más sencillo. Todos ustedes han visto la Biblia, han leído la Biblia. Han leído el pasaje donde los apóstoles de Jesús se quedaban durmiendo y cuando se despertaron vieron tres figuras blancas. Y uno de los apóstoles le dice a Jesús, ¿y qué pasó con ellos? ¿Qué pasó? Entonces vamos a hacer 3 casas o 3 casas de ellos y el cuarto para Jesús. En ese momento, ¿qué hubo en ese tipo de personajes que vieron los apóstoles? Hubo una transmutación, un cambio del estado de la materia. Entonces, ciertos elementos de la tabla periódica tienen esa característica.
No sé si me di a entender lo que es una transmutación o cambio de la estructura de la molécula. Sí, ingeniero. Sí, todos han leído la Biblia, sí han leído o sea que ese tipo de pasaje. Yo lo relaciono así para darme a entender porque casi todos sí leemos la Biblia. Entonces aparece ahí un proceso de transformación, de transmutación, cambio del estado de la materia. Eso es lo que pasa con los elementos. Cuando esos elementos cambian su estado y caen sobre la superficie, entonces es donde puede provocar daños a la salud. Es una adición. ¿Alguna duda de esto, por favor? Ahora, translocaciones. ¿Qué dijimos que eran translocaciones? Es movimiento de distribución de solutos, pero dentro del perfil. O remociones. ¿Qué otro nombre reciben las translocaciones? Rubén de la Rosa. Entré después de que dijera eso y dije, es que no tenía internet. Rodrigo Chacaj. ¿Qué otro nombre reciben las translocaciones? Ahorita le digo. Dice movimiento o restricción de solutos dentro del suelo, no sale, se queda ahí. Son remociones. Remociones. ¿Estamos bien ahí, por favor? No sale del perfil. ¿Qué materiales se pueden movilizarse en el suelo? Están las arcillas. No sé si ustedes han abierto un hoyito en su terreno, a abrir una zanja. Y ¿dónde está el suelo? ¿Dónde se encuentra el suelo más duro? ¿En la superficie o abajo de la superficie? Debajo de la superficie. Y abajo superficie, porque ese lugar tiene mayor cantidad de arcillas. ¿De dónde provienen esas arcillas? Se movieron de arriba hacia abajo. Si ustedes miran una raíz que está en la parte superior, viene una tartusa, lo coloca más abajo, ¿qué hubo ahí? Solo cambió de lugar. La tartusa solo cambió de lugar de la materia orgánica en la parte superior a la parte inferior. ¿Qué hubo ahí? ¿Qué proceso se dio? Translocación. Translocación. Entonces, por esa razón, la translocación nos permite ver que hay horizontes o capas de suelo de diferentes colores. Pues dice que causa la diferenciación de perfil. Acumulación en ciertos horizontes se presentan de color blanco, acumulación de carbonato de calcio. Lavado, que se llama lixiviación. ¿Qué es una lixiviación? Una sustracción de nutrientes. Es una sustracción de nutrientes que cambió de lugar. Mientras aquí la translocación, ¿ocurre lixiviación o no ocurre? No sé si... Creo que sí ocurre porque se va acumulando todo cada vez más, como formándose más compacto, diría. Sí. ¿Qué es lixiviación? Pérdida de nutrientes fuera del perfil. La translocación, ¿qué es? Dentro del perfil. Queda dentro del perfil. Entonces aquí no hay la translocación, no es lixiviación, sino que es solo movimiento de sales dentro del suelo.
¿Alguna duda de translocaciones, por favor, o remociones? Compuestos que sufren translocaciones. Cuando ustedes van a ver química, cuando ya vieron los nombres de las familias de acuerdo a las columnas, por favor, o todavía no han visto eso en química. Todavía no. ¿Ya clasificaron los materiales en metales, no metales y metaloides o todavía no? Todavía no. No hemos entrado a elementos. Ahora, por favor, vamos a entrar. Los metales alcalinos, anótelo, están en la columna 1A. Y los alcalinos tercios están en la columna 2A. No sé si tienen a la mano su tabla de elementos químicos, por favor. Sí. ¿Qué elementos aparecen en la columna 1A? El hidrógeno, litio, sodio, potasio, rubidio, cesio y francio. Entonces, esos elementos son metales alcalinos a excepción del hidrógeno. El hidrógeno, algunos lo colocan en ese lugar y otros lo colocan en otra posición. Pregúntenle a su maestra por qué tiene esa posición el hidrógeno. Ahora, ¿qué elementos miran ustedes en la columna 2A? Berilio, magnesio, calcio, estroncio, bario, radio. ¿Qué nombre recibe esa familia? Alcalinoterrios. La primera columna. Alcalinos. Alcalinos. ¿Todos estamos de acuerdo con eso, por favor? Sí, ingeniero. Sí. Ya se dan cuenta cómo estamos relacionando la química. ¿Es necesario que hayan recibido química antes o lo estamos bien? ¿Sí me entienden de esa forma como le estoy explicando ahorita? Sí se entiende. Bueno. Porque yo sé que no han recibido química, por eso es que les estoy dando esos elementos para que no se lo aprendan de memoria. Y cuando ustedes van a ver ya esa química, ya saben dónde lo van a aplicar. Entonces, estos grupos de nutrientes que aparecen, los compuestos que aparecen en el primer descarbonato y cloruro sulfato, son solubles. Por eso es que se mueven dentro del perfil del suelo. Sustracciones o remociones, ¿qué son esto? ¿Queda en el suelo o sale del suelo? Sale del suelo. Sale del suelo. ¿Eh? Se puede mover hacia arriba, hacia abajo y a los lados. ¿Eh? Ahora vamos con este concepto. ¿Qué es un coloide? Todos ustedes se han tomado el fresco con chan. Sí, ingeniero. Sí. Sí. ¿Qué miran ustedes en esas bolitas? ¿Se van al fondo o se quedan suspendidas quedan arriba o quedan hacia abajo? Quedan abajo. El chan, ¿cómo queda el chan? No, queda arriba. Queda arriba, ¿no? Entonces, ahí ese chan está actuando como un coloide. La arcilla es un coloide. Entonces, no sé si nos da tiempo, mejor lo hacemos mañana. Hoy es miércoles, mañana es jueves, ¿no? Entonces, mañana me trae un vaso largo, transparente y suelo. O sea que me recuerdan hacerlo de esa forma. Mañana, por favor. Así, para que quede claro que es un coloide.
Por ejemplo, el echan que queda en la superficie del suelo actúa como un coloide. La arcilla es un coloide. La arcilla algún día va a quedar al final, al fondo del suelo o se quedan en suspensión. Actúa igual que el chan. Siempre se queda en suspensión, nunca sale. Entonces, coloides son partículas de suelo. Ejemplo de ese coloide es la arcilla. Entonces, cuando llueve, se puede mover dentro del perfil. O a veces sale. Lavado de nutrientes. Que provoca acidez. ¿Estamos claros que son las remociones, por favor? Sí. Ingeniero, ¿por qué provoca acidez? Porque se elimina, vamos a entrar. Hagamos otro recuerdo. No sé si se quedó claro lo que vimos el día de ayer, antier, cuando le dije que cuando los metales se juntaban con el oxígeno forman un óxido. ¿Qué forma un óxido? Si se acuerdan. Oxígeno y un metal. Básico. Un básico. ¿Va? Entonces, cuando se elimina todos los metales alcalinos y alcalinos tercios en el suelo, en lugar de ella llega el hidrógeno. Entonces, ese hidrógeno provoca acidez del suelo. Pues aparece ahí que provoca acidez en el suelo. Ingeniero, puede ¿Qué revisar. cambios, perdón, ¿qué cambios provocan las plantas a nivel de agronomía cuando un suelo es ácido? Ese ácido, hay plantas que resisten la acidez, otras plantas que no resisten la acidez, por lo tanto, esa planta que no resiste la acidez no crece, no produce. Entonces hay que corregir el suelo mediante la aplicación de cal. Eso lo vamos a ver, ya sea que lo vamos a ver en la práctica o lo podemos ver aquí en la teoría. Gracias. Ingeniero, puede volver a la diapositiva anterior, solo va a tomar una foto, por favor. Ahí está. Gracias, ingeniero. Sustracciones o remociones sale fuera del... Transformaciones son cambios o alteración física, química o biológica que afecta principalmente a los nutrientes del suelo. Si se dan cuenta, en el proceso de la meteorización química, ¿cuál es el agente principal? En la meteorización química. La radiación solar. Es la física, pero la química es el agua. ¿Hay alguna duda de esto, por favor? Pero hagamos el resumen. Creo que hay un trabajo de grupo. Todavía nos queda media hora. Ahora vienen los procesos específicos. Son los procesos que se llevan, son muy puntuales. Ocurre cuando actúan dos o más procesos generales y nos da las características específicas del perfil del suelo, de los horizontes. Está, por ejemplo, la tolización. Da origen a suelos lateríticos o latosol. El término laterítico viene de ladrillo. ¿De qué color es un ladrillo que se produce en el tejar? ¿De qué color es? Los de la capital se han viajado a Chimaltenango. Sí conocen, sí saben dónde queda el tejar.
Lo de la capital. Sí, ingeniero. ¿Sí? Está después del libramiento. Miran, ¿de qué color son los ladrillos que venden en el tejar? Son como anaranjados, marrones. Son rojos. Entonces, la actualización de origen a suelos lateríticos o suelos de color ladrillo. ¿De qué color van a tener esos suelos? Rojos. ¿Por qué se forma esos suelos de color rojo? Se van a formar debido a que existe alta precipitación, donde se lavan todos los metales alcalinos y alcalinos tercios, y en lugar de eso llega el hierro o llega iones de hidrógeno. Entonces, pues se vuelven de color rojo. ¿En qué condiciones se da el proceso de la laturización? Lugares donde llueve mucho o donde llueve poco. Donde llueve mucho, ¿no? Donde llueve mucho. Donde llueve mucho. Sí. ¿Son suelos ácidos o son suelos básicos? Ácidos. Ácidos. Todos estamos de acuerdo con que son suelos ácidos y ocurre en lugares donde llueve mucho. ¿Quién de ustedes se puede imaginar de la República de Guatemala dónde se da el proceso de la latolización? Solo ubíquense, lugar donde llueve mucho, donde existe mucho lavado de sales. Izabal. Izabal. ¿Estamos todos de acuerdo ahí, por favor? En Escuintla. ¿Todos estamos de acuerdo con eso que es Izabal? Sí. Ya se pusieron a racionar o a pensar, porque el curso en sí no es de memoria, sino es de comprensión. En los Verapaces también, ¿no? En Verapaces ahí hay, y se puede dar, pero afecta la temperatura. Entonces la localización va a ser en regiones tropicales donde llueve mucho y altas temperaturas. Será una parte de Bajo Verapaz, sí se da el proceso de la latolización, porque tiene áreas pegadas a lo que es Izabal. Podzolización. ¿Qué es un podzol para ustedes? ¿Quién ha oído ese término de podzol? ¿Ninguno ha oído ustedes el término podzol, por favor? Nos da un color suelo de color blanco. La anterior nos va a dar un suelo de color rojo y aquí nos va a dar un color blanco. Andolorización. ¿Dónde ocurre ese proceso? Solo por el nombre. En suelos volcánicos. En origen volcánico, sí. ¿De qué color son estos suelos? Creo que era negro porque guardaba mucha materia orgánica. Sí, está muy bien. ¿Todos estamos de acuerdo con la señorita, por favor? Sí. Ninguno conteste, ¿qué hago con ustedes para que conteste? Lo malo que no los miro, si los mirara, ¿qué están haciendo ahí? Los llamara la atención. Esos son los procesos específicos. Entonces, esto nos da características específicas a la capa de los suelos. Lixiviación. Eliminación de suelo y materiales fuera del perfil. Calcificación, ¿qué nos indica el término de calcificación? Solo relacionamos con el nombre. Calcio. Tiene mucho calcio. Acumulación de calcio. Entonces, en la capa de horizonte donde se acumula grandes cantidades de calcio.
Descalcificación. Pierde calcio. Pierde calcio. Todos lugares donde se ha pedido perder calcio. Salinización. Lugares donde existe acumulación de sales. Estos nombres que aparecen son de origen ruso. Solonchak y Solonets. Estamos de acuerdo que son procesos específicos, son procesos muy locales que ocurren en el suelo. Ingeniero, ¿puede regresar a la diapositiva, por favor? Ahí estamos. Gracias. Esa diapositiva ya nos la mandó usted, ingeniero. Está en la portal. Sí. Ya está en la portal, por favor, que ya todo el material ya está subido. Gracias, ingeniero. Ayúdense ustedes para habilitar su portal, por favor. Si alguien que no pueda ya lo hizo, díganle cómo lo hace. Porque cuando ustedes entran a donde dice portal.enca.edu.gt, creo que es donde tienen que entrar. Entonces ahí donde ustedes apachan, donde dice que tienen que actualizar su contraseña, ponen su usuario, eso lo saben ustedes. Si no se acuerdan de su contraseña, envían un correo y ese correo cae a veces en los correos no deseados. Entonces ahí hay un link donde copian el link y lo pegan, ya con eso ya se... O sea que ya pueden habilitar. Quienes no han podido, por favor, piden ayuda a sus compañeros. Seamos cooperativos. Leucización, eso no es tan importante. El otro, este otro sí, paluización, pero este sí es importante. Melanización. Ocurre en suelos de origen volcánico. Es materia orgánica que queda impregnado en las arcillas de los suelos volcánicos. Y eso es lo que le da el color oscuro. Proceso por lo cual se produce un oscurecimiento de los horizontes. Se impregna la materia orgánica en las arcillas. O sea, melanización es un proceso específico de qué suelos. ¿Origen volcánico o no volcánico? Origen volcánico. Origen volcánico. Estamos bien, por eso es que lo... Vamos a ver. Ahora ya viene el trabajo grupal, por favor. Aquí se les pregunta, hagan una combinación, como lo van a trabajar en grupo, por favor, discútenlo hasta que ponen. Tiene altas precipitaciones y altas temperaturas. ¿Qué proceso general o global es de mayor importancia? ¿Hay adiciones o no hay adiciones? Bien, hay adición. Hay adiciones. ¿Qué otro proceso se da? ¿Se da transformaciones o se da translocaciones? Translocaciones, también hay lixiviación, ¿no? Sí, hay lixiviación. Entonces colocan cada uno de estos debido a la alta temperatura, lo van desarrollando poco a poco. Y colocan un lugar de Guatemala donde ocurre ese proceso. ¿Alguna duda de el trabajo grupal de la número 5, por favor? Ingeniero, es decir que la translocación se observa en altas temperaturas. Sí, o sea, y lo que define mucho aquí es la precipitación.
Y la temperatura le define si se descompone o no se descompone el material orgánico. Y cuando hay alta precipitación va a haber lixiviación. Entonces, cuando hay altas temperaturas va a haber descomposición de la materia orgánica. Por ejemplo, ¿en qué lugar se podría, pues, o sea, que se imaginan ustedes que se dé este proceso de Guatemala? Ubíquese en el país. Puede ser que sea Izabal. Entonces ustedes dicen que Izabal se da el proceso específico de que se llama la tirerización, la formación de suelos rojos. Entonces van a ser suelos ácidos. Yo lo que necesito aquí es que ustedes combinen y empiecen a imaginar y lo describen pregunta por pregunta. Pongan los procesos generales, adiciones, remociones, transformaciones y translocaciones. Entonces, el de mayor importancia es tal. También ocurre este proceso y van explicando qué procesos ocurren en cada una de estas condiciones. Por ejemplo, lo puedo ver en el departamento de Izabal. ¿Alguna duda del trabajo grupal? ¿Cuándo tenemos para entregarlo? Este está para hoy. Hagamos una cosa. Algunos de ustedes tienen problemas de subir sus documentos en la portal. Entonces, si del grupo uno es el que envía, entonces por favor ponen ahí, no subieron mis compañeros de tal grupo, de mi grupo, por tener problemas de portal. Entonces yo ya les pongo la nota con ese, o sea, con el nombre. Estamos claros, sí, para no, cuando ya tienen habilitados, entonces ya no tomamos ese tipo de consideración. ¿Estamos claros, por favor? Así no afectamos a nadie. Sí. Si uno de ustedes no puede subir debido a que no tiene habilitado su portal, por favor, el que envía del grupo, dice ahí, el fulano sutano pertenece al grupo que está inscrito en la carácter, no pudo subirlo a la portal debido a que no lo tiene habilitado. Entonces, que pongan eso, entonces yo ya le pongo la nota al grupo. ¿Estamos claros ahí, por favor? Eso lo hago por no dañar las notas de sus compañeros. Si me oigan los demás profesores, me van a decir que los estoy consintiendo mucho, pero no importa. ¿Estamos claros ahí, por favor? Sí, ingeniero. Con la metodología que vamos a usar para subir el material. Acuérdense que estamos en una situación anómala. Eso tenemos que pensar. Ahora, ¿qué es perfil de suelo? Disculpe. ¿Hasta qué hora tenemos para mandar el trabajo? A las 11, a las 23:59. Muchas gracias. Esto ya saben ustedes. ¿Qué es perfil de suelo? A ver, Ronnie Gabriel, ¿qué es perfil de suelo? Eso ya lo hicieron. Parece que me mandaron una foto de eso. ¿Qué es perfil de suelo? Es el conjunto de horizontes. Conjunto de horizontes. ¿Quién otro le puede adicionar al conjunto de horizontes para definir qué es perfil de suelo? Es una sección de terreno donde podemos observar los horizontes del suelo genético. Sí, es una sección de suelo donde se puede observar el origen del suelo. ¿Está muy bien? Es el conjunto de horizontes. ¿Qué otra cosa le podríamos indicar que es perfil de suelo? Relaciona con lo que vimos ahorita. Sucesión de diferentes capas en profundidad. Vemos diferentes capas de diferentes profundidades y es una sección de terreno.
¿Es horizontal o es vertical? Vertical. 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 Entonces, Vertical. ¿cómo podemos definir qué es perfil de suelo? A ver, Rubén de la Rosa, definan qué es perfil de suelo con todos los elementos que dijimos ahorita. Y que me está fallando bastante la señal, fíjese, y no escuché, se está trabando mucho. Entonces vamos con a Sebastián, ya le preguntamos. Jessica Skit. Usted debe ser de Tecpan, digo yo. ¿O es? Buenos días, ingeniero. No, soy de San No. José Poquil. ¿Usted de dónde es? De Patistilla, ¿no? Poquil. De San José Poquil. ¿De qué? ¿Del mero pueblo o de una aldea? De una aldea, de una aldea. ¿De qué aldea es? Panella. Ah, está cerca. Ahí donde, ¿qué siembran en la aldea Panella? Aquí lo que siembran más es mora. Tienen café. mora, arveja. ¿Ya empezaron a sembrar arándolo? Todavía no. ¿Qué cosa? Arándolo. No. Deben, No. deberían empezar a Pero sembrar porque quieren como que si ajá. crece bien Han la querido, mora, pero no. crece bien la mora, entonces crece bien esa otra planta. Ahora, definen lo que es perfil de suelo. Perfil del suelo está formado por las capas que se Está llaman horizontes. Y que lo podemos observar desde una sección vertical. Una sección vertical. ¿Y qué otra cosa? Dígale, con todos los elementos que dijeron sus compañeros. Ahí. Hagámoslo pues. Ahí está. Ahí está la Y que definición. tienen diferentes colores. No sé. Sí, diferentes colores. Ahora vamos con la definición. Vamos, aquí nos dice la sección vertical del suelo expresa que permite medir y observar con detalle los horizontes de un suelo genético, orgánico, mineral, cuyas propiedades manifiesta el desarrollo del suelo. ¿Estamos bien con la definición, con todo lo que ustedes me dijeron? ¿Está bien la metodología que estoy diciendo? Primero pregunta un montón, pues si yo les pongo la definición ya más ordenada. ¿O es necesario poner primero esto y pues ustedes ya solo lo copian? No. ¿Qué dicen ustedes? Está bien como lo hace, ingeniero. ¿Estamos bien así? Sí, es. No se me, o sea que no se me enojan. Así vamos bien, ingeniero. Vamos pues. ¿Cómo clasificamos a las capas? Lo van a clasificar usando letras, no van a ser numerales, usando letras y mayúsculas. El O y el H nos indican capas orgánicas. A y B, C, horizontes genéticos, que se utilizan para describir el perfil del suelo. Vamos a ver. ¿Estamos bien? ¿Cómo vamos a clasificar los horizontes? Usando letras y mayúsculas. La O y la H se usan para horizontes orgánicos. A y B y C para horizontes genéticos. La R, ¿para qué lo usamos? ¿Cuál, ingeniero? Roca madre, ¿no? La roca madre, para indicar material parental. Todo lo dejamos aquí, por favor. ¿Alguna duda de la tarea? Siempre me preguntan. Yo estoy anuentes a contestarles todos. ¿Alguna duda para...? Ingeniero, ¿qué son los horizontes genéticos? Son los horizontes de origen que se originaron a partir del material de origen. O sea, que no proviene de otros lugares, sino que depende de la roca madre. ¿Estamos bien ahí, por favor? ¿Podría ser uno la arcilla? La arcilla es un mineral. La arcilla es un mineral
que se encuentra en cada horizonte. Un horizonte es una capa. O sea, esas capas de suelo se formaron a partir del material, al material de origen. ¿Alguna duda de esto, por favor? Ya nos despedimos. Pasen buen día. Cualquier duda de la tarea siempre me avisan. Gracias, ingeniero. Gracias. Gracias, ingeniero. Feliz día.